Y bueno, la verdad es que ya era algo que quería hacer. Tenía bastante de no estar frente a la cámara. Había estado pues bastante ocupado, bastante pues trabajando, regresando a la rutina, etcétera. Así que bueno, volver de esta manera. Eh, la verdad es que sí son como dos temas en los cuales obviamente medio mundo está queriendo meter mano. Y pues, ¿por qué no yo también a meter mano de ese tema? Y es en la cuestión, yo no sé si saben, bueno, los que son de El Salvador sí saben pues que ha sido toda una polémica, todo un suceso el hecho de decir que Nayib Bukele se quiere reelegir y hay muchísima gente a favor, también hay gente en contra, obviamente, es normal. Y mucha gente también lo quiere analizar desde un punto de vista jurídico. Y para serles honesto, es poco lo que se puede justificar desde el punto de vista jurídico. Obviamente sí está siendo una triquiñuela eh, para poder reelegirse, pero yo más bien quisiera enfocarlo desde otro punto, desde otra perspectiva. Y es el hecho de moralmente es necesario que se reelija. Porque seamos claros en algo, como les decía, jurídicamente, legalmente, yo no creo que él tenga las bases para reelegirse, pero hablemoslo de una manera moral, de una manera ética, si quieren. Todos los que hemos vivido en El Salvador, los que vivimos en El Salvador, sabemos, nadie nos tiene que contar, sabemos lo difícil que era la situación antes. Con la cuestión de las maras, especialmente los que vivimos en zonas peligrosas, sabemos lo peligroso que era. Y sabemos, porque podemos sentir el cambio, experimentar el cambio ha sido real. Por ese cambio, por esa paz, por esa tranquilidad que la mayoría ahora tenemos, ¿valdrá la pena que se reelija? La respuesta rápida y fácil es sí, sí lo vale. Eh, me acuerdo yo, porque yo estudié Derecho, me acuerdo que fuera del edificio de la Facultad de Jurisprudencia había una frase, desconozco si todavía está, pero había una frase que decía que cuando la ley y la justicia entran en conflicto, tiene que prevalecer la justicia. Decía eso. O sea, lo que quiere decir es de que muchas veces las leyes pueden ser éticamente cuestionables. Recordemos que, por ejemplo, la esclavitud en su momento fue legal. El hecho que las mujeres no votaran era legal. Muchas cosas son legales y que puedan ser éticamente cuestionables. Y así ha sido porque en eso consiste el derecho. El derecho consiste en que las leyes van cambiando. Y obviamente la reelección, como les decía, es totalmente ilegal. No voy a ser yo quien va a encontrar artículos secretos o explicaciones de la Constitución para justificarlo. Pero por eso creo de que hay que verlo desde otro punto de vista. El punto de vista es moral, ético. Y yo creo que ahí sí hay mucha tela que cortar porque sí creo que es éticamente y moralmente necesario. Eso no quiere decir, aclaro, que algo sea moral o que algo sea ético, no necesariamente quiere decir que es bueno. Son tres conceptos muy diferentes que a veces la gente los utiliza como que significaran lo mismo, como que alguien moral es bueno, como que alguien ético es bueno, como que alguien bueno tiene que ser moral y ético, pero la verdad es que son tres conceptos diferentes. Y lo vamos a más o menos explicar de esta manera. La moral tiene que ver con la acción. ¿Qué hacemos? No tanto por qué lo hacemos, sino qué hacemos. Voy a poner un ejemplo. Si yo veo que una persona tiene su teléfono en la parte de atrás de su pantalón y está dormida esta persona, pero veo que hay un policía ahí,
Obviamente yo no se lo voy a quitar, yo no le voy a quitar el teléfono a esa persona porque hay un policía viendo. Moralmente estoy actuando bien, pero éticamente no, porque estoy dejando de hacer lo malo porque hay un policía. Si no estuviera ese policía, ¿seguiría actuando correctamente? Entonces, como les decía, la moral tiene que ver con la acción y la ética tiene que ver con el pensamiento, con lo que está atrás de esa acción. Y lo bueno es una valoración que hacemos de acciones y de pensamientos. Entonces, pensándolo de esa manera, yo ahí sí creo de que la reelección de Bukele sí es necesaria, moralmente necesaria, porque al menos los candidatos, y aclaro, no es que esté diciendo de que Bukele sea un candidato perfecto o que sea el perfecto presidente, porque como todo presidente pues pueda tener sus, ¿cómo decirlo? Puede tener sus fallas. Pero ese no es el punto. El punto es de que en este momento, por lo que él está haciendo en cuanto a justicia, en cuanto a seguridad, creo que sí está haciendo las cosas bien. Nuevamente, yo soy el primero en decir que el régimen de excepción jurídicamente no es legal. Pero nuevamente, es necesario, porque esa fue la única manera que se pudo solucionar el problema. El problema no es que esté solventado al 100, pero el cambio es palpable y lo sentimos especialmente quienes salimos a la calle, quienes salimos en bus, quienes vivimos en zonas pues tal vez no de la clase económica alta. Nosotros podemos ver esos cambios y nosotros podemos sentir esos cambios. Y desde esa perspectiva creo que sí es necesario y sí creo que es moralmente necesario que él se reelija. Y como les decía, no porque él sea el presidente perfecto, porque también tenemos que dejar de evaluar a los presidentes y a los políticos de una manera tan fanática, sino porque la alternativa a que no estuviera Bukele, no ninguno. O sea, si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, ok, digamos que no estuviera Bukele, que él no fuera candidato y que tuviéramos que elegir entre el candidato del frente, que yo creo que, o sea, creo que como una manera de hacer chiste está bien, pero no lo veo como una persona seria de actuar. O sea, yo creo que las cosas que él dice, como de vender sopa de pata y de los capiruchos, yo quiero creer que lo hace como simplemente para que hablen de él y no tanto porque esas sean sus propuestas. Pero vaya, digamos que es un partido político, el FMLN, que se negó a cambiar y a reformarse cuando se les dijo en las urnas, se les dijo antes de las votaciones, tienen que cambiar, tienen que renovarse, tienen que evaluarse y tienen que aceptar la culpa que han tenido. Y siguen todavía en estos momentos queriendo negar la responsabilidad que tienen cuando tienen dos expresidentes ahorita en estos momentos pues escondidos en Nicaragua. Tienen que aceptar que hicieron mal las cosas y está bien, como les decía, somos humanos, no pasa nada. Pero el hecho de querer justificarse, ese es el problema. Entonces el FMLN está súper débil. Me sorprendería, de hecho, si en estas elecciones logra alcanzar 3 diputados. Pero vaya, digamos que no es opción viable. Entonces analicemos la opción de Arena. El señor Joel, nadie lo conoce, a saber cómo se llama. Que aparte del hecho de querer darle cumas a los niños y a incentivar el trabajo infantil, aparte que nadie lo conoce, yo, como les decía, yo lo conozco porque pues he estado viendo los memes de esa... los videos de esa meeting político en el cual pues dijo a ese niño denle una cuma para que trabaje.
Pues nadie lo conoce. Arena, tal vez no tan debilitado como el FMLN, porque ha estado fuera del gobierno del Ejecutivo por 10 años, pero en estos momentos está extremadamente débil. Y eso se debe también a que la fuerza de Arena siempre ha sido el empresariado. Y el empresariado, aunque ustedes no lo crean, el empresariado es el grupo que menos ideología tiene. Porque ellos por lo único que van a ser movidos es por el dinero. Si el objetivo del empresario es ganar dinero, va a apoyar a quien le dé dinero y a quien le permita ganar dinero. Por eso tenemos a los Poma con sus negocios en Nicaragua, en la dictadura comunista izquierda de Nicaragua, haciendo negocios. Allá está Metrocentro, allá está el Intercontinental. Eso no los ha detenido a hacer negocios con ellos. Los vuelos, por ejemplo, bueno, en aquel momento era TACA, hoy es Avianca, hacia Cuba, esos vuelos fueron negociados directamente con el gobierno de Castro. No fue con nadie más, no fue con la empresa privada o con los empresarios privados de Cuba, fue directamente con el gobierno. Hicieron negocios con ellos a pesar de que sean la dictadura comunista de todo. Porque el empresario lo que le importa es ganar dinero. Él va a estar con quien le permita ganar dinero. Es por eso que una vez Callejas perdió, alguien lo ha oído mencionar que está en contra del gobierno y de sus prácticas antidemocráticas. No, para nada. Porque no han visto sus negocios afectados. Entonces Arena, la fuerza realmente de Arena ha sido el empresario, y el empresario va a estar con quien le permita. Y si Nayib y si Bukele le permite seguir ganando dinero, el empresario no va a decir absolutamente nada. Entonces vamos con el último candidato, el capitán posible criminal de guerra, Luis Parada. Y digo posible porque pues tampoco quiero que me caiga demanda, aunque pues, casi nadie está viendo esto, pero X. Pero él, que sí estuvo, por ejemplo, para la cuestión de los jesuitas y para el asesinato de los jesuitas, él sí era parte del organismo de inteligencia, o sea que sí sabe. Él es candidato, se supone, de la sociedad civil. Se supone que representa el no ser de Arena, el no ser del FMLN. Lástima que decidieron escoger a dos personas venidas exactamente de esos dos partidos. Luis Parada era de Arena y la señora que va, Celina, no me acuerdo, que viene del FMLN. Entonces lo que hicieron fue una especie de fusión mal hecha entre Arena y el FMLN. Y salió esa perversión de candidatura, en el cual este señor ni siquiera ha vivido en El Salvador por mucho tiempo. Y la otra señora, gran, ¿cómo se dice? Gran fan del régimen de Castro, ahora quiere venir a hablar de que la dictadura es mala y que la democracia y que no sé qué, cuando era una gran fan del régimen de Castro. Que nadie va a decir que el régimen de Castro es democrático, porque eso sería pues mentirse. Entonces, dice que la sociedad civil pues traen estos dos candidatos a juego y deciden pues que sea eso. Y considero de que si realmente la sociedad civil hubiera elegido como, o tomado la tarea, mejor dicho, de elegir la tarea o darse a la tarea de elegir realmente una buena candidatura, hubieran buscado a dos personas completamente diferentes. Pero bueno, eso es lo que hay. Le voy a dar unos consejos de choto, de gratis a estos políticos. La verdad es que yo sí creo que debieron haberle hecho caso a los intentos de la UCA de formar un frente común de la oposición, reunirse en un solo frente, elegir un candidato, elegir candidato a presidente, a vicepresidente o lo que sea, y debieron haberlo hecho en un frente común. Debieron haberlo hecho tanto el FMLN como Arena, como Nuestro Tiempo, como todos los demás, unirse realmente en uno. Y sí, la verdad es que no lo hicieron, cada quien prefirió jalar por su lado
Y lo que va a pasar, que todos estamos viendo que es lo que va a pasar, es que van a terminar dividiendo los votos. Todas estas personas, yo no creo que sea el 7%, pero digamos que es el 20% o el 30%, digamos. Digamos que, es más, subámosle, digámosle que el 40% no está con Nayib. O sea, quiere decir de que del 100% de la gente que va a votar, el 40% está totalmente en contra de lo que Nayib ha hecho. Tomando en cuenta que hay 3 candidaturas reales, porque de ahí está otro de mi país o no sé qué, pero ni idea quiénes son, así que asumo que tienen como un punto por ciento, no sé. Pero digamos que son 3 candidaturas serias. 40% para repartirse entre esas 3 candidaturas. Obviamente van a terminar dividiendo el voto, porque no van a llegar a segunda vuelta. Ahora, si hubieran, digamos, ellos decidido tomar el camino bueno, el camino inteligente, estratégico, de decir, ok, todos nos vamos a unir, toda la oposición, todos los que estamos en contra de Bukele nos vamos a unir en un solo frente, en común, y vamos a poner de candidato a, no sé, a quien sea. Ahí sí hubieran tenido una especie de chance de consolidar la oposición en un solo bloque. Pero no, decidieron que no. Yo creo que, como lo decía ahí uno de los comentarios, la verdad es que es una oposición bastante mediocre y que se ha decidido criticar el único punto, el único programa, el único logro de Nayib que es incuestionable, y es la seguridad. Se pudieron haber puesto a cuestionar, por ejemplo, la transparencia, la falta de transparencia en los negocios públicos o el alto costo de la vida. Porque sí, la vida está más cara que antes, las cosas están más caras. Cualquiera que vamos al súper y al mercado lo sabemos. Se pudieron haber enfocado en eso, pero no. Deciden enfocarse en el régimen, en las maras. Ninguno de estos políticos realmente ha vivido o vivió lo que era vivir con estas lacras. Como les decía, el señor Luis, ni siquiera vivía en el país, vivía en Estados Unidos. De ahí los otros dos, no es como que van a vivir en zonas marginales, no es como que van a vivir a la par de mareros, nunca les tocó. Entonces, ponerse a criticar el único logro real y sustentable, sostenible tal vez no, pero sustentable sí, que es la seguridad, para mí fue el peor error que pudo haber hecho la oposición. Porque cada vez que les preguntan, mire, y si llegara a ganar, como si llegaran a ganar, ¿qué van a hacer con los que están presos? Ah, los vamos a sacar a todos. ¿Pero por qué? Porque ¿quién quiere hacer eso? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién va a decir en su sano juicio, no, pues saquémoslos? Porque lo que dan a entender, aunque no lo digan con estas palabras, o al menos es lo que entendemos todos, es que el hecho de decir vamos a quitar el régimen quiere decir volver a como estábamos antes. Y ni por ser que estábamos bien antes. ¿Ok? Teníamos que 20, 25 homicidios diarios, estábamos en primer lugar en tasa de homicidios, ganándole a países que tenían guerras. Nadie quiere volver a eso. Nadie quiere volver a la noticia de un bus quemado con personas adentro. Entonces, que la oposición use el hablar contra el régimen como una especie de caballito de guerra, lo que hace es que la gente tenga una aberración por ellos, porque da a entender que quieren volver a como estábamos antes y nadie quiere volver a eso. En mi opinión, debieron haberse concentrado como les digo, en el alto costo de la vida, en la falta de empleo, bla, 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 lo que sea, cuestiones económicas. Y tal vez ahí hubieran tenido un poco más de impacto, porque nadie va a decir, ah, que ahora todo está más barato, sí, como antes. No, todo está más caro y eso es innegable. Que lo podamos justificar con que la guerra en Ucrania, que hay una desaceleración económica mundial, como sea. Como lo quieran justificar o como lo quieran explicar, no importa. El punto es de que sí está más cara. Pero no, decidieron pues mejor ponerse a criticar el régimen y nadie quiere eso, pues nadie. Y, y ni modo. De ahí para diputados, pues obviamente los diputados de Nuevas Ideas van acuerpados por Bukele,
cada voto o cada diputado, cada candidato a diputado que va de Nuevas Ideas va, exacto, critican lo que está funcionando, exacto, y ese fue el problema. El problema es que debieron haber criticado otras cosas, donde la población pudo haberse sentido medianamente empática con eso. Y como les decía, lo de los diputados, por ejemplo, obviamente los votos para los diputados es un voto por Bukele, que eso es, así es. No es que la gente va a votar por los diputados porque los conozcan, va a votar porque son de Bukele y fin. Y ese es el problema con los diputados de los demás partidos. Que yo sé que los demás partidos van a sacar un par de diputados, claro que sí, porque no podemos negar que aún tienen su voto duro. Pero desde la asamblea, con una cantidad de diputados tan baja que puedan tener, que ahorita podemos hacer más o menos unas especulaciones, porque pues al final para eso estamos. Digamos, creo que ahora el máximo de diputados creo que anda en 66 o 68, creo que lo han dejado. Pero pongámosle que no hubiera cambiado, pongámosle que fuera 84. Digamos que el Frente saque unos 3 diputados de esos 84. Digamos que Arena hubiera sacado unos 7. Pongámosle, seamos buena gente, digamos que 7, ahí van 11. Nuestro Tiempo creo que bien saca 2. Como les decía, en aquel momento que eran 84, hoy no sé cómo andarán la repartición, creo que andan en 66 o 68. El punto es de que la oposición en el mejor momento, en la mejor escenario para ellos, digamos que puedan sacar el 20% de las diputaciones posibles. O sea, digamos ahora que son 68, digámosle que pueden sacar unos 15, digamos, 15 diputados entre todos. ¿Qué pueden hacer? No pueden hacer nada. No pueden servir de contrapeso de ninguna manera. Y yo no creo que realmente una asamblea dividida sea lo mejor. Porque desafortunadamente los políticos y las políticas salvadoreñas no son personas sensatas y maduras, sino que son bastante infantiles en su actuar. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando Bukele recién había iniciado su presidencia, que todavía la Asamblea Legislativa no estaba del lado de Bukele, que todavía estaba repartida como antes. Todas las cuestiones que le quisieron bloquear y que le bloquearon efectivamente a Bukele, solo porque él las había propuesto. No había ningún otro motivo, especialmente para lo de la pandemia, lo pudimos ver, bloquearle simplemente por bloquearle. No porque estuvieran en los mejores intereses el bienestar salvadoreño, sino simplemente bloquearle. Entonces, todos sabemos que una asamblea así de dividida complica el trabajo. Porque no pueden pasar ninguna ley, no pueden vetar nada, no pueden crear nuevas leyes, no pueden elegir funcionarios de segundo grado. La democracia tiene, digamos, que esa falla sistemática, porque es parte del diseño. Que los contrapesos, se supone en un mundo ideal, el mundo del deber ser, como le llaman los abogados, en el mundo del deber ser, los contrapesos sirven para evitar que un solo poder o que un solo partido o lo que sea tenga poder absoluto y pueda hacer las cosas que quiera sin ninguna clase de chequeo. En ese mundo ideal, los contrapesos, es decir, la oposición sirve para eso. Pero en ese mundo ideal, la oposición vela por el pueblo. Y no es cierto. No lo es. Entonces, el problema con la oposición y con una asamblea dividida es que no se lograría hacer absolutamente nada. Así que, pues eso es lo que hay para las elecciones de febrero. Es más que obvio que Bukele va a ganar. Solo está a ver por cuánto, porque eso al final realmente va a representar no un cheque en blanco, jamás un cheque en blanco para Bukele, pero sí va a representar
¿Qué tanto poder de convocatoria tiene realmente Nayib en Nuevas Ideas? Porque si ganan con un 60%, que es una victoria palpable y es ¿cómo se llama? Es una victoria incuestionable, pero sería una pequeña derrota si logra ganar con un 60%. No, para que él pueda realmente consolidarse y para que la gente y para que se pueda percibir realmente que lo apoyan, él tiene que estar ganando con un 70, 75, 80%. Entonces las elecciones de febrero van a servir para eso. Simplemente una ratificación del trabajo que está haciendo Bukele. Y realmente una llamada de atención, porque como les decía, si Bukele gana con un 60%, es una llamada de atención, que quiere decir que hay un 40% de la gente que fue a votar que no lo apoya. Pero habría que ver, como les decía, las elecciones van a servir simplemente para ver por cuánto gana, no si va a ganar o no. El misterio es, al menos en mi opinión, el misterio es con las alcaldías. Porque ahora que son menos, que solo son 44, que no tengo ni la menor idea cómo van a ser, por ejemplo, alcaldes que tengan que manejar territorios tan inmensos como, por ejemplo, Mexicano, San Salvador, Ayutuxtepec y no sé cuál otro va ahí, que solo por sí Mexicano y San Salvador son enormes. Ahí es donde yo realmente creo que sí se puede ver el poder de convocatoria de la oposición. Se va a ver realmente en eso, en las alcaldías, porque la gente tiende siempre a votar localmente cuando se trata de alcaldes. Al menos en la mayoría de casos así es. Por eso tenemos casos como, por ejemplo, la señora de Antiguo Cuscatlán, que no importa quién haya estado en el poder, haya sido Arena o haya sido el Frente, ella siempre ganó. Tenemos los casos, por ejemplo, en Guazapa, que creo que hasta hace poco, hasta estas últimas elecciones, pero siempre había sido del PCN, a pesar que el PCN tiene 40 años de no estar en el poder, pero la alcaldía siempre fue del PCN. Alcaldías como el Paisnal, por ejemplo, que siempre fueron del Frente desde el principio, desde que el Frente fue partido político. Entonces, en estas últimas elecciones que el Frente y Arena perdieron la mayoría de sus alcaldías, era más bien un voto de castigo contra ellos y no un voto de confianza contra los de Nuevas Ideas. Y muchos de esos alcaldes de Nuevas Ideas han demostrado ser nefastos en su actuar como alcaldes y alcaldesas, y les iba a pasar factura. Si no hubieran modificado lo de los 262 municipios, yo estoy seguro que Nuevas Ideas hubiera perdido al menos la mitad de las alcaldías. Porque muchos, como les decía, votaron no por confiar en el candidato de Nuevas Ideas, sino porque querían castigar al candidato del FMLN o de Arena, de quien fuera. Yo estoy seguro que eso fue lo que pasó en Mexicanos, por ejemplo. Mexicanos venía casi toda desde que el Frente es partido, siempre había sido, siempre había ganado el FMLN, hasta que Blandino Nerio dejó de hacer las cosas y porque le valió totalmente. Perdieron la alcaldía contra Juanita de Pacas, que hizo una nefasto labor. Un periodo nomás duró, perdió y nuevamente eligieron a Simón Paz, que ganó, si no me equivoco, por 2 periodos, haciendo un trabajo bastante decente, especialmente en la cuestión de la recolección de basura, iluminación de espacios públicos, etcétera. Hizo un muy buen trabajo. Y yo sé que en estas elecciones las perdió por castigar a su partido, por castigar al Frente. Porque desafortunadamente, pues me imagino que parte de la campaña era pues andar siempre con Hugo y con otra señora que era con Karina. Y desafortunadamente eso, en vez de sumarle, le restó. Yo creo que él, al menos en ese caso, porque es el que yo conozco, que es donde yo vivo, él bien pudo haber ganado él solo. Si él no se hubiera metido a tener que andar arrastrando con Hugo y con Karina,
en su campaña él bien pudo mantener la alcaldía de Mexicano, pero desafortunadamente la perdió y la ganó este señor que creo que después dejó de ser alcalde, se fue a saber. Si las municipalidades no se hubieran modificado como lo hicieron, yo creo que este señor hubiera ganado. Fácilmente gana Simón Paz otra vez en Mexicanos. Pero ahora con estas modificaciones, que Mexicano ahora es como parte de San Salvador y Tuxtepeque y un gran revoltijo, la verdad es que no sé quién irá a ganar. Eh, Va a ser muy difícil para quien sea que quede de alcalde en todos los municipios nuevos que ahora han hecho, de San Salvador Norte, Cuscatlán al sur, lo que sea. Va a ser un trabajo muy difícil porque van a ser alcaldías enormes. Van a ser alcaldías de territorios enormes, de una cantidad de gente enorme. Y me imagino que muchos no van a estar listos para ese trabajo. Entonces vamos a ver cómo, al menos yo profetizo que al menos este primer periodo, después de que ganen las elecciones municipales, va a ser desastroso en muchos lugares por la curva de aprendizaje. Cómo sos alcalde o alcaldesa de de una porción de territorio tan diferente. Porque al final de cuentas, un municipio, tomemos Mexicanos, por ejemplo, pues teníamos bastante cosas en común, teníamos pues cercanía geográfica, entonces era mucho más fácil mantener ordenado. Pero, exacto, en territorios pequeños y no se miraban las obras, ya no digamos en territorios grandes, con muchísima gente, con una complejidad cultural, social, que no sé si todos los que van de alcalde y de candidatos realmente puedan con ese trabajo. Lo vamos a ver, como les decía, después del primer periodo de esa curva de aprendizaje que desafortunadamente va a ser dura para todos los que pues vivimos en el país. Y, pero sí, ahí donde yo creo que sí realmente la apabullante victoria de Bukele tal vez no va a ser tan clara. Creo que va a ser en las alcaldías, porque como les decía, la gente tiende a votar localmente, independientemente el partido. Pero habría que esperar, pues, para ver las elecciones, bueno, las de presidente y creo que son este 4 y las otras son en marzo. Pero igual, el punto no es si la oposición va a ganar, sino por cuánto va a perder, si van a sobrevivir el impacto de venir de perder tantas elecciones seguidas, porque los partidos estos grandes como Arena y el FMLN vienen de perder una tras otra, desde el 2018, más o menos. ¿Y qué se les dijo? Los militantes de cada uno de sus partidos les dijo que tenían que haber modificado, tenían que haber renovado sus filas, y lo han intentado hacer. El problema es que lo han intentado hacer de manera meramente estética, meramente de apariencia. Ahora vamos a poner a este jovencito que vaya de diputado en vez de poner a Nidia Díaz o en vez de poner a Lorena Peña. Hoy vamos a poner a este jovencito que al final son manejados por ellos. No tienen realmente independencia en nada, pues. Entonces no es una renovación lo que ellos han hecho, sino lo que han hecho es simplemente un traspaso. Y ese es el problema, al menos con partidos como el FMLN, que no se renovaron y nunca tuvieron la intención de hacerlo. Debieron haberlo hecho, especialmente después de perder las elecciones presidenciales tan humillantemente como perdieron. Debieron haberse renovado completamente. Pero pues decidieron no hacerlo. Me imagino que pensaron que tal vez podían recuperar diputaciones y tal vez no tomaron en cuenta que el fenómeno Bukele, al menos por el momento, sigue siendo fuerte. Y el problema con la oposición es que no, y lo he oído de mucha gente, el problema con la oposición es que critica pero no propone. Y está bien criticar, no crean que no. O sea,
lo hacemos todos. O sea, todos criticamos y ninguno es como gran experto politólogo. Pero la cuestión es que ellos, los políticos de oposición, no solo tienen que criticar, sino que tienen que proponer. Yo puedo solo criticar, porque al final no es mi trabajo proponer nada, porque aunque propongan no me van a hacer caso. Pero ellos sí, el trabajo de la oposición sí es proponer y criticar y proponer. Pero solo criticar, como les digo, que lo podemos hacer nosotros aquí mismo, en este live, en otros live que ven por ahí. Eso es fácil, eso lo podemos hacer todos, eso lo podemos ver todos. Todos podemos ver cuál es lo que tiene malo un país. Pero cómo cambiarlo, qué proponemos, eso es lo que cuesta y para eso se supone que se le elige a esas personas. Mientras la oposición siga siendo una posición débil y una posición mediocre y una posición que no propone, van a seguir perdiendo. Y simplemente les va a tocar estar diciendo que hay fraude y que son perseguidos políticos y que no sé qué, porque solamente queda eso. Si no puedes ganar, al menos, como decimos los salvadoreños, al menos mata a tu chucho a tiempo. Y es decir, no, es que perdí porque hubo fraude. No porque el Chino Flores iba a la cabeza ganando con su sopa de patas y sus capiruchos en cada plato de sopa de patas. Sí, no, las Kumas eran ganadoras todas. Esa era la propuesta estrella. ¿Quién necesita seguridad? Tenemos Kumas. Entonces, ese es el problema, que se van a dedicar simplemente a justificar por qué perdieron y no a proponer. Y yo entiendo que para ellos el problema de proponer es que, ¿cómo le crees, por ejemplo, al FMLN que te diga, no, yo voy a mejorar la seguridad, voy a mantener estos niveles de seguridad que tenemos, pero sin el régimen? Cuando ya vimos cómo es el país cuando gobierna el FMLN, llegamos a ser, como les decía, primer lugar, llegamos a tener una tasa de homicidios de 102 o 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para ponerlos en contexto, ahora tenemos 2.4, 3.5 si creemos en los datos más alarmantes. Estamos hablando de que es un 2% de lo que había antes. Entonces es bien difícil que uno le vaya a creer al frente, que te diga, no, si hoy sí ya le sé, ya después ya sé cómo hacerle. ¿Pero por qué no lo hiciste después? Estuviste 10 años ahí, ¿por qué no lo hiciste después? Entonces, y ya no digamos de Arena, por ejemplo, que en su momento, cuando ellos estuvieron en el gobierno, era el momento de eliminar y de detener el fenómeno de las maras cuando eran débiles, cuando era un grupúsculo, cuando eran solo unos bichos que se ponían a agarrarse a pedradas afuera de los institutos, cuando solamente eran unos bichos que se tiraban piedras en el centro. Eso fue más o menos como a finales de los 90. En ese momento, y que en ese momento era Arena quienes estaban en el Ejecutivo, en ese momento era cuando tenían que haber hecho algo y no se hizo. Entonces también que Arena venga y te diga, no, y sí sé cómo hacerle, es que ya aprendí. Pues no, es difícil creerle cuando tuvieron 20 años y no lo hicieron. Y los otros tuvieron 10 y no lo hicieron. Entonces mi consejo para terminar este tema es, la reelección se va a dar, es inminente, no hay ningún escenario en el cual no sea así. La sociedad civil lo que tenemos que hacer es mantenernos pendientes de lo que haga el Ejecutivo, de lo que haga el gobierno, de lo que hagan los diputados, cuestionarlos cuando hagan las cosas mal, porque al final somos nosotros, los salvadoreños, las salvadoreñas, los que tenemos el poder. Y hemos demostrado que cuando un político no hace bien las cosas, lo vamos a sacar. Y aunque un partido sea enorme y súper fuerte, imagínense un Arena que llegó a tener, creo que en su mejor momento, 38 diputados. O el FMLN que llegó a tener 35 diputados en su mejor momento. Ahora tiene 5. Y el otro creo que tiene 12. Entonces, esos partidos que eran fuertes terminaron cayendo porque no quisieron escuchar al pueblo. No sé si Nuevas Ideas va a hacer lo mismo o si Bukele va a hacer lo mismo. Y por eso como sociedad civil tenemos que estar
pendientes y criticar cuando las cosas se hagan mal. Y nada, yo realmente no les puedo decir por quién votar, porque siento yo de que como buen libertario que soy, sí creo realmente en el derecho libre de toda persona a votar o no votar si no quiere. Pero entiendan que si usted no vota, si usted dice, no, pues yo no voy a votar porque al final todos son iguales, bla, 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 la elección se va a dar. Si usted vota o no vota, si usted decide no votar, la elección se va a dar. Presidente va a haber, diputados van a haber, alcalde va a haber si usted no vota. Si usted vota o anula su voto, igual, diputados van a haber, presidente va a haber. Entonces, si usted decide anular el voto como una especie de, es que no creo en este proceso electoral, bla, 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 no, está bien, es su derecho. Solamente sepa que igual va a haber presidente. Aunque hayan, en el peor de los casos, hayan 20% de votos nulos, igual va a haber presidente. Creo que la ley dice que tiene que haber como 50% de votos nulos para que se repitiera la elección y simplemente se va a repetir, no es como que va a cambiar algo, pues. Entonces, el votar es un derecho y lo es. Si usted quiere hacerlo o no quiere hacerlo, solamente sepa que si usted no lo hace, después es difícil que usted diga, no, pero es que el que quedó de presidente, pues sí, pero si no fuiste a votar es porque te daba igual quién ganaba. Entonces, vote por quien usted crea que es la mejor opción. Simplemente. Eso sí, independientemente por quien usted vote, un día después de las elecciones, todos estamos en este mismo barco. En este barco llamado El Salvador, con sus hoyos y todo, todos estamos en el mismo barco. O remamos o nos hundimos. Entonces el hecho de que el presidente Bukele tenga apoyo masivo jamás va a significar que es un cheque en blanco y de que va a poder hacer lo que él quiera y que no vamos a criticarlo, porque sí lo vamos a criticar, pero lo vamos a criticar porque queremos que las cosas mejoren, no simplemente porque nos cae mal o porque queremos que vuelva otro. Porque al final yo no soy político, la mayoría que me ve no son políticos. Nosotros igual tenemos que salir a trabajar, independientemente de quién sea presidente. Usted y yo tenemos que salir a trabajar el día después de las elecciones. Pero eso no quiere decir que no vamos a criticar cuando algo esté mal. Entonces yo solamente le puedo decir, analice y reflexione y critique, pero critique con fundamento, no solo que no se note que critica con el hígado. Critique con el cerebro, piénsele. Cuesta, pero piénsele. Ese era como el mayor tema que quería tocar. Y de ahí el otro tema que quería tocar, que lo he tenido desde el mes pasado, desde hace un mes lo he tenido. Y es una confesión que quiero hacerles. Yo, en su mayoría de la música que yo oigo, si se fijan en mi perfil o en lo que sea, la mayoría de música que yo oigo es rock en español. Me gusta Cerati, Spinetta, Charlie, Extremoduro, bla, 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 lo que sea. Rock en español, digamos, que siempre ha sido mi mayor. De ahí rock en inglés también, alternativo, como a Perfect Circle, Tool, lo que sea. Va. Pero de vez en cuando he oído un par de canciones de rap. Que de Eminem, que de Snoop Dogg. Y en español, a quien yo había oído, de los pocos raperos que yo conocía en español era Canserbero. Porque así me gusta la canción de Ese Pico. Óiganla, es muy buena. Creo que todo el mundo la ha oído ya a estas alturas. Es muy buena. A mí me gusta, porque él en algún momento pues le cuestiona, se supone, porque la canción va más o menos así, que se supone de que el cancerbero le matan al hermano, entonces él se tiene que vengar, que le mataron al hermano, entonces le dispara al que le disparó al hermano y al final le disparan a él y como que se va al infierno. Y en el infierno tiene su duelo con el diablo, así como la historia esta de Florentino, que la historia esta de Florentino es un poema
venezolano en el cual este señor Florentino se tiene que enfrentar al diablo allá en el cerro. Pero enfrentarlo no como la canción esta, ni como Demon Slayer, sino lo tiene que enfrentar a versos. Entonces la canción esta de Cancerbero, de Épico, va más o menos por lo mismo, que lo reta a una especie de duelo de rimas, de freestyle, de no sé qué. Y al final gana Cancerbero y revive. El punto es de que yo pues creo que esa canción y la... Hay como dos o tres canciones de él que yo... Son las únicas que yo había escuchado. Yo no soy como súper fan de Cancerbero, pero sí había oído esas canciones, siempre me gustaron. Hace 8 años, 9 años más o menos, un día, no, el día de mi cumpleaños, cayó la noticia que se había muerto Cancerbero, que decía la noticia que se había pues tirado del edificio y había pues dejado de existir, pasado a mejor vida, que él se había pues por su mismo medio se había tirado. Y yo en su momento pues creí que era cierto, porque pues todos hemos visto artistas que por la misma cuestión de la fama, la depresión, los problemas de ser artista, que pues, desconozco porque nunca he sido y no seré artista, eh, pero todos hemos oído pues de artistas como Kurt Cobain, que terminó comiéndose una bala literalmente. La cuestión del vocalista de Linkin Park, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, que Cancerbero pues decidiera tomar su propia vida, pues en su momento no me pareció extraño. Tampoco me pareció extraño que sus fans, hardcore fans de él, dijeran que no era posible, que él no jamás hubiera hecho eso, que él amaba la vida, bla, bla, bla. Porque es normal, cuando un artista grande, pero estamos hablando de grande, se muere, siempre hay los que dicen de que no se murió, que ha de estar escondido, que fingió su muerte o que lo desvivieron otros grupos, que el gobierno, lo que sea. Y no crean que es una cuestión reciente. Yo me acuerdo, como paréntesis, yo me acuerdo que mi abuela, ella era súper fan de Pedro Infante, y creo que muchas abuelas eran súper fan de Pedro Infante, y ella juraba que no estaba muerto Pedro Infante, que él había fingido su muerte en esto del avión porque ya no aguantaba la fama. Y porque incluso después salió un señor que decía que era Pedro Infante, que no sé qué. El punto es de que cuando un artista grande muere, siempre hay, igual, cabal, de mi abuela también. Cuando un artista así de grande muere, pues siempre está esto de que no es posible, no, él fingió su muerte. O no, es que no fue él mismo, fue el gobierno, porque es clásico, como por ejemplo lo que decían de Tupac Shakur. Tupac Shakur era un rapero gringo que también tenían una rivalidad con otro rapero que se llamaba Notorious B.I.G. Al final, al parecer, uno mató al otro, pero todo el mundo en su momento decía que no se había muerto, que se había fingido su muerte para irse a Sudamérica. O que sí lo habían desvivido, pero que había sido el gobierno, porque hablaba en contra del gobierno, entonces por eso. Entonces mucha gente decía lo mismo de Cancerbero. Y yo siempre creí, no, pero o sea, tenemos que aceptar que, pues sí, si él tenía sus problemas y él ya no quería estar en este mundo, pues ok, está bien. Él decidió tomar su propia vida e irse, así como dice este chiste de que eso de vivirse uno mismo es la manera de decirle a Dios, no me puedes despedir, yo renuncio. Entonces yo sí creí como que no, aceptémoslo, él pues decidió eso, fin. Y siempre yo he visto y me he reído, y ahora me siento mal, por eso les quiero comentar eso. Siempre hemos visto, por ejemplo, hay un video en TikTok de un perrito que está en un techo y salta. Entonces cuando salta, le ponen la música de esta canción, de ese épico de Cancerbero, y le dicen, se echó un Cancerbero, porque se tiró de lo alto. Entonces yo siempre me reí con esto, porque al final yo decía, si él decidió pues tomar su propia vida, pues ¿quiénes somos para juzgarlo?
Y como les decía, siempre había habido gente, porque yo siempre he leído de estos grupos de los fans de él, que decían que él no había hecho eso, que todo era una conspiración, un encubrimiento. Y resulta ser que tenían razón. Hace como un mes, yo creo que a esta altura ya todo el mundo lo ha visto, hace como un mes pues salió un video confesando la ex manager de él, diciendo que sí, que ella lo desvivió. Y al esposo de ella, que era amigo de Cancerbero. Porque la historia original, digo, la historia oficial era que pues Cancerbero pues sufría de esquizofrenia, sufría de depresión, y en uno de sus ataques psicóticos, posiblemente inducido por drogas, él había pues navajeado a su amigo, y al darse cuenta que él lo había pues eliminado, él decide pues saltar. Y era la versión oficial, y era como lo que todos nos habíamos quedado, que eso había pasado. Yo creí que eso había pasado, que había sido una cuestión en su momento él se dio cuenta de lo que había hecho y decidió pues también irse. Y resulta ser que no. Resulta ser que esta tipa, que la manager de él, lo desvivió a los dos. Y después con el hermano de ella, lo encubren. Le pagan a una gente, le pagan a ciertos policías, al médico forense, arman todo esto, que los conspiranoicos tenían razón. Y sí, al final no, él no mató a su amigo. Yo creo que es lo de todo lo rescatable, es eso. Yo no sé qué hay después de esta vida. No sé si nos vamos al cielo o reencarnamos o simplemente no pasa nada. Pero ha de ser bien feo que todo el mundo crea que vos desviviste a tu amigo y que todo el mundo crea que lo hiciste. Y al final no. No, fuiste una víctima más de una mujer, sí, piénsenlo. No, a lo que me refiero es que fuiste víctima de una mujer que te desvivió por dinero. Y entonces ella sale confesando, pues, que en su momento los navajeó a los dos, y después llamó al hermano, y con el hermano pues decidieron montar la escena de que había sido un homicidio-suicidio. Ella dice de que fue en el momento, que fue algo que pasó. Yo creo que lo tenía planeado, porque al menos yo no sé dónde tenés a alguien enmarcado rápido y decirle, ay, necesito encubrir una escena. Ah, voy a llamar a este fulanito. No, yo no tengo gente que pueda llamar en un segundo, pues yo creo que fue planeado, y que ella simplemente ahora está diciendo que fue en el momento, tal vez como una manera de no sé, disminuir su pena. No sé cuánto les podrán dar por un doble y por alterar la escena del crimen. No sé cómo serán las leyes en Venezuela, pero pues no creo que baje de unos 20 años, por ejemplo. Entonces tal vez el hecho de decir que no fue premeditado, que fue en el calor del momento, tal vez hace que le bajen a la pena el hecho de confesar, no sé. Pero el punto es de que pues, pues no se desvivió él solo, pues se desvivieron. Y al menos ahora ya todos lo sabemos. Todos aquellos conspiranoicos que pasaron casi 9 años diciendo exactamente que eso había pasado, y que todos dijimos, no, ya aceptarlo, que no está, aceptarlo, que se murió. No, pues no teníamos razón, ellos tenían razón. Lo cual me hizo reflexionar que la vida y la experiencia humana es tan compleja que muchas veces tenemos creencias y asumimos que son ciertas, hasta que viene algo más y comprueba que no era así. Y eso es también para que reflexionemos que todas nuestras creencias, eh, ya sean morales, ya sean sociales, ya sean científicas, lo que sea, todo puede ser en su momento cuestionado, y todo en su momento puede ser demostrado que era falso, que era equivocado, que estaba mal. Y no creo que tenga nada de malo aceptar que uno se equivocó en creer en algo. Creo que no tiene nada de malo decir,
pues yo antes creía en esto y ahora ya no. Porque nuestras creencias, lo que creemos, no tiene por qué definirnos como persona. El problema es de que mucha gente vincula sus creencias con su identidad de manera tan cercana y tan fuerte que si vos cuestionas lo que creen, crees que las estás cuestionando a ellos o las estás cuestionando a ellas. Y no, estás cuestionando una idea, pero esa idea no sos vos personificada. Y esa idea puede estar mal. Y está bien. Está bien, todos nos hemos equivocado, todos hemos creído en algo y después nos damos cuenta que no era así. Y creo que es un llamado de atención para que evaluemos que todas nuestras creencias son construidas y por tanto pueden ser deconstruidas. Y no tiene por qué caerse el mundo si nos damos cuenta que creíamos en algo que no era cierto. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Hemos creído en un amigo, hemos creído en una novia, hemos creído en infinidad de cosas que nos damos cuenta que estuvo mal, que estuvimos equivocados en creer. Y ya, lo aceptamos y ya. Entonces solamente era como una excusa para que reflexionáramos de creer o reflexionáramos que nuestras ideas pueden cambiar con el tiempo. Y que no tenemos por qué casarnos con una ideología o casarnos con un pensamiento político o casarnos con una religión incluso. Cuestionar es lo más humano de la inteligencia humana. En mi opinión, lo más humano es cuestionar. Porque es lo que realmente nos da identidad. Es lo que realmente nos construye la identidad. Pero la identidad se construye. Y se construye muchas veces al destruir una creencia anterior. No todo está escrito en piedra, mucho menos las ideas humanas. O sea, si no miremos, por ejemplo, hace 100 años, la gente creía que ponerle plomo a las pinturas con las que respirabas todos los días no tenía nada de malo. Que fumar estaba bien, que incluso era hasta recetado a las mujeres embarazadas que fumaran para bajar el estrés. Y ya nos dimos cuenta que no era así, ninguna de esas dos cosas. Porque así funciona la ciencia y así funciona el ser humano y las sociedades humanas funcionan de esa manera. Yo siempre me he considerado muy positivista. Positivista no en el sentido de que todo va a salir bien, sino positivista en el sentido de que todo avanza, el conocimiento humano avanza y las sociedades humanas avanzan, que a veces puede hacer que no avancen mucho, pero avanzan siempre. Y parte de ese avanzar es desechar ideas viejas, porque ya no funcionan, porque nunca funcionaron, porque no eran ciertas. Como les decía, hace 100 años creer que una mujer tenía la misma capacidad que un hombre para votar era impensable. Eran cuestionados cualquier hombre que dijera siquiera que una mujer podía votar porque tenía el mismo nivel intelectual que un hombre. Y era una cuestión, no es porque todos fueran malos y todos fueran misóginos, simplemente era lo que se creía en ese tiempo. Se te enseñaba, e incluso las mismas mujeres aceptaban que no tenían el mismo nivel intelectual que el hombre. Y era lo que te enseñaban, y era lo que sabías, y fin. Después nos damos cuenta que no. Entonces las ideas cambian, el ser humano cambia, las leyes cambian. Por eso es que el dogma religioso es extremadamente peligroso porque no te permite cuestionar. Y cuando esa misma idea dogmática llega a la política o llega a las ideologías, por ejemplo, es cuando se convierten en un peligro. Porque no te permiten cuestionar. Porque si vos cuestionás, si vos sos feminista y cuestionás el feminismo, por ejemplo, te consideran como una vendida. O si vos sos cristiano y cuestionás el cristianismo, te consideran satánico o hereje. El cuestionar jamás va a estar mal. Obviamente tiene que ser un proceso de reflexión, de análisis, de pensar, pero cuestionarse y darse cuenta que uno se equivocó es perfectamente normal.
Y como le decía, la noticia de cáncer, pero a mí simplemente me hizo pensar en eso, pues que yo pasé mucho tiempo creyendo que él sí se había pues desvivido él solo. Y no, pues no, no fue así. No, lo desvivieron. Y como les decía, no sé qué pasa después de la vida, pero ojalá que él al menos pues tenga conciencia en algún lado, y al menos los fans también, de que él no se quiso ir. Y como decía por ahí un video, ahora que ya sabemos qué pasó, lo único que queda es pues disfrutar su música y pensar en cómo hubiera sido si él siguiera aquí. ¿Qué música hubiera creado? ¿Qué polémicas hubiera tenido? No lo vamos a saber. Pero al menos sabemos cómo terminó. Así que, pues bueno, este fue el primer live. La verdad es que no tengo... eh, no tenía pensado hacerlo. O sea, sí tenía pensado hacerlo, pero no este día per se. Pero sí me gustaría como volver a estas cuestiones de dar mi opinión, que nadie me pregunta, pero X. Y espero tal vez hacerlo los lunes, que es cuando me queda un poquito más de chance, los domingos también a veces. Así que nada más, pues muchas gracias a los que estuvieron. Como todo, pues el primero siempre es poquito, pero espero realmente con el tiempo podamos ser más. Y la verdad es que muchas gracias por estar aquí. Y pues nos vamos a ver en la próxima. Eh, Muchas gracias nuevamente por estar aquí y pasa un buen día.